Introducción. Las ecuaciones diferenciales son una herramienta fundamental en las matemáticas y en la ingeniería, ya que nos permiten modelar fenómenos dinámicos en diversas disciplinas, como la física, la biología, la economía y la ingeniería civil. En términos simples, una ecuación diferencial es una ecuación que involucra una función y sus derivadas. Su importancia radica en que describen cómo cambian las magnitudes en el tiempo o en el espacio, permitiéndonos predecir el comportamiento de sistemas complejos. En esta presentación nos enfocaremos en las ecuaciones diferenciales exactas, analizando su definición, propiedades y métodos de solución. Además, resolveremos algunos ejercicios prácticos para comprender mejor su aplicación y utilidad en distintos contextos. Objetivos. Nuestro objetivo general es comprender el concepto de ecuaciones diferenciales exactas, su método de solución y su importancia en la modelación de fenómenos en distintas áreas de la ciencia y la ingeniería. Objetivos específicos. 1. Identificar las características y condiciones necesarias para que una ecuación diferencial sea exacta. 2. Aplicar el método de solución de ecuaciones diferenciales exactas paso a paso en distintos ejemplos. 3. Resolver ejercicios prácticos para reforzar la comprensión y aplicación del tema en contextos matemáticos y de ingeniería. Desarrollo. Una ecuación diferencial de primer orden es exacta si se puede escribir en la forma m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0. Para que esto sea cierto, debe existir una función potencial f de xy tal que su derivada parcial con respecto a x sea igual a m de xy y su derivada parcial con respecto a y sea igual a n de xy. Si se cumple esta condición, la ecuación diferencial puede resolverse encontrando la función f de xy. Método de solución. Primer paso. Verificación de la exactitud. Dado una ecuación diferencial de la forma m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y es igual a 0, la condición de exactitud es: la derivada parcial con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial con respecto a x. Si esta condición se cumple, determinaremos que nuestra ecuación es exacta. Caso contrario, encontraremos un factor integrante que lo vuelva exacta. Segundo paso. Encontrar la función f de xy. Para encontrar la función f de xy que satisface la ecuación, tenemos dos opciones. 1. Integrar m de xy con respecto a x, donde h de y es una función arbitraria de y, ya que al integrar con respecto a x, y se trata como una constante. 2. Integrar n de xy con respecto a y, donde g de x es una función arbitraria de x, ya que al integrar respecto a y, x se trata como una constante. Tercer paso. Determinar la función completa. Luego de integrar, se obtendrá una expresión de f de x que contendrá una constante de integración. Es importante observar que esta constante de integración puede depender de la variable que no se haya integrado en este paso. Es decir, si se integró respecto a x, la constante será en función de y, pero si se integró respecto a y, la constante será en función de x. Cuarto paso. Obtener la solución implícita. Una vez que se haya encontrado f de xy, la ecuación de la solución implícita será f de xy igual a c, donde c es una constante arbitraria. Así llegaremos a la forma final, a nuestra solución de la ecuación diferencial exacta. Ejemplo, la ecuación diferencial dada es y más 2 diferencial de y más x más y al cuadrado diferencial de y igual a 0. Para verificar si es exacta, se calcula la derivada parcial de m igual a y más 2 con respecto a y, lo que da 1, y la derivada parcial de n igual a x más y al cuadrado con respecto a x, que también es 1, por lo que la ecuación es exacta. Para resolverla, se busca una función f de xy, cuya derivada parcial con respecto a x sea igual a m, es decir, que la derivada parcial con respecto a x de f de xy sea igual a y más 2. Integrando esta expresión con respecto a x, se obtiene que f de xy es igual a x por y más 2x más una función h de y, donde h de y es una función que solo depende de y. Para encontrar h de y se deriva la función f de xy con respecto a y,
y se iguala con n de xy, lo que da x más h' de y igual a x más y al cuadrado. Como los términos en x son iguales, se obtiene que h' de y es igual a y al cuadrado. Integrando esta ecuación, se obtiene que h de y es igual a y al cubo sobre 3. Sustituyendo la ecuación f de x, se obtiene la función completa. F de xy igual a y más 2 por x más y al cubo sobre 3 más una constante c. Finalmente, la solución implícita de la ecuación diferencial es y más 2 por x más y al cubo sobre 3 igual a c. Casos especiales en ecuaciones diferenciales exactas. Aquí podemos encontrar tres casos, los cuales son ecuaciones exactas directas, ecuaciones no exactas convertibles en exactas o ecuaciones con condiciones iniciales. Veamos el primer caso. Nos dice ecuaciones exactas directas. Son aquellas ecuaciones que, desde el principio, cumplen con la condición de exactitud. La condición de exactitud es que la derivada parcial de m respecto a y sea igual a la derivada parcial de n respecto a x. Si esta igualdad se cumple, la ecuación es exacta y se puede resolver directamente buscando la función f de xy. Veamos un ejemplo para ver cómo podemos resolver. El ejercicio propuesto es el siguiente. Como primer paso debemos encontrar cuál es nuestro m de xy, en este caso es 2x más 3, y cuál es nuestro n de xy, que vendría a ser x cuadrado más 4y. Recordemos que el m de xy viene acompañado siempre de la ecuación que está junto al de x, y nuestro n de xy viene acompañado al que tiene de y. Como siguiente paso realizamos la derivada parcial de m respecto a y, el cual resulta 2x, y la derivada parcial de n respecto a x, en el que este caso es 2x. Entonces podemos decir que sí se cumple la igualdad, por lo tanto es una ecuación exacta directa. Como siguiente paso, la derivada parcial de nuestra función respecto a x es 2xy más 3. Al momento de integrar, tenemos que nuestro f de xy va a ser igual a x cuadrado y más 3x más una función nueva, que en este caso es g de y. Al momento de derivarla respecto a y, nos queda lo siguiente: x cuadrado más g' es igual a x cuadrado más 4y. En este caso, la solución es la siguiente: x cuadrado y más 3x más 2y cuadrado es igual a c. Segundo caso, ecuaciones no exactas convertibles en exactas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando no tenemos una ecuación exacta, debemos encontrar una función, en este caso le vamos a llamar factor integrante new, que al multiplicar por la ecuación nos convierta en una exacta. El factor integrante puede depender de x, de y o de ambas variables. Veamos un ejemplo. El ejercicio propuesto es el siguiente. Como primer paso debemos encontrar nuestro m de xy y nuestro n de xy. Luego realizamos la derivada parcial de m respecto a y y la derivada parcial de n respecto a x. Como nos podemos dar cuenta, en este caso no vienen a ser iguales la función, por lo tanto no es exacto. Debemos encontrar un factor integrante. En este caso, para encontrar nuestro factor integrante, el cual llamaremos new de x, realizamos la siguiente fórmula, que nuestra derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x todo sobre n va a ser la siguiente. Reemplazamos con nuestras derivadas y con la n, resolvemos la operación y nuestro new de x o factor integrante viene a ser 1 sobre x cuadrado. Este factor integrante debemos multiplicarlos para toda la ecuación. En este caso nos queda lo siguiente. Luego realizamos las operaciones y el procedimiento, el cual es una ecuación exacta. Encontramos nuestro m asterisco y nuestro n asterisco. Al momento de realizar la derivada de la función respecto a x nos queda lo siguiente. Al momento de integrar, resolvemos nuestra integral, que nos queda la integral de 3y sobre x más y cuadrado sobre x cuadrado respecto a de x. Luego, igualamos la función al momento de integrar y no nos olvidemos que al momento de integrar siempre nos aparece una función respecto a y, en este caso g de y. Al momento de derivarla respecto a y nos queda lo siguiente, que sería
la derivada de 3y logaritmo de x menos y cuadrado sobre x más g de x. La derivada nos quedaría 3 logaritmo de x menos 2y sobre x más g' de y. Al momento de igualar con nuestra ecuación, con la 1 menos 2y sobre x cuadrado, tenemos que nuestro g' de y es igual a 1. Nuestro g de y es igual a y y podemos encontrar la solución, que en este caso nos sale 3y logaritmo de x menos y cuadrado sobre x más y es igual a c. Vamos con nuestro tercer caso. Nos dice ecuaciones con condiciones iniciales. Cuando tenemos una ecuación exacta con una condición inicial, estamos trabajando con una ecuación diferencial que puede escribirse de la forma m de xy de x más nxy de y, donde m y n son funciones de x y y. La condición inicial normalmente se expresa como un par de valores x0 y y0, que son los valores de x y y cuando se conoce el valor de y en este punto específico. Esto nos permite encontrar una solución particular de la ecuación diferencial. Sé que la teoría suena un poco abrumadora, ¿no? Pero veamos un ejemplo para poder explicar. Ejemplo, el ejercicio propuesto es el siguiente. Como podemos observar, tenemos nuestro ejercicio tanto con nuestro m y n, pero vemos que al lado nos dice que y de 1 es igual a 2. Al referirse de condición inicial se trata de esto, que nos dan que cuando x vale 1, y vale 2. Como los pasos que seguimos realizando es encontrar nuestro m y nuestro n de xy. En este caso m de xy nos queda 2x más y y nuestro n de xy nos queda x más 3y cuadrado. Procedemos a derivar parcialmente. La derivada de m respecto a y es igual a 1 y la derivada de n respecto a de x es igual a 1. Por lo tanto es una ecuación exacta. ¿Por qué? Porque cumple con la igualdad. Luego seguimos realizando normalmente. La derivada de f respecto a dx es igual a 2x más y. Luego, al momento de tener nuestra función xy, sería igual a x cuadrado más xy más nuestra función g de y. Luego la derivamos respecto a y tenemos x más g' de y es igual a x más 3y cuadrado. Al momento de resolverla, igualamos a nuestra constante, que nuestra solución nos quedaría la siguiente: x cuadrado más x de y más y cubo es igual a c, pero al tener un valor de condición inicial reemplazamos los valores. ¿Con qué? Con y de 1 es igual a 2. Entonces nos quiere decir y de x, cuando x vale 1, la y vale 2. Reemplazamos los valores dentro de nuestra ecuación y encontramos nuestra constante c. Nuestra constante c la introducimos en nuestra ecuación original y la respuesta final nos quedaría que x cuadrado más xy más y cubo es igual a 11. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales exactas. En la ingeniería civil son fundamentales en la hidráulica para analizar el flujo de agua en ríos, tuberías y embalses, facilitando el diseño de infraestructuras hidráulicas. En el análisis estructural, se emplean para calcular deformaciones y esfuerzos en materiales sometidos a cargas, asegurando la estabilidad de edificaciones y puentes. En física, se aplican en electromagnetismos para describir la propagación de ondas y campos eléctricos y magnéticos, en transferencia de calor para moldear procesos de conducción y conservación térmica, y en dinámica de partículas para estudiar el movimiento de cuerpos sometidos a fuerzas externas. En la biología permite modelar el crecimiento poblacional considerando factores como natalidad y mortalidad, la difusión de sustancias dentro de organismos, clave en farmacología y la propagación de enfermedades, ayudando a prever y controlar las epidemias. En el área de la economía se utiliza para estudiar el crecimiento económico modelando la evolución del PIB en la oferta y la demanda, analizando fluctuación de precios y cantidades en los mercados, y en la valoración de activos facilitando estrategias de inversión y gestión de riesgos. Y con todos los beneficios que nos trae aplicar las ecuaciones diferenciales exactas en nuestra vida cotidiana, podemos concluir que estas nos ayudan a la resolución a través de métodos estructurados, para verificar la condición y exactitud y hallar una función potencial que permita resolver ecuaciones de manera precisa y eficiente.
Aplicaciones en diversas disciplinas. Tienen un impacto clave en la ingeniería civil, física, biología y economía, ayudando a resolver problemas de estabilidad estructural, dinámica de fluidos, crecimiento poblacional y evolución financiera. Relación con otros tipos de ecuaciones. Las ecuaciones exactas pueden convertirse en una herramienta clave para resolver ecuaciones diferenciales más complejas mediante métodos de transformación o factores integrantes. Y la relevancia en formación académica y profesional. El dominio de estas ecuaciones es esencial para el desarrollo de soluciones innovadoras en ciencias e ingeniería, contribuyendo a la optimización y mejora de procesos en distintos campos. Asimismo, es clave tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Utilizar herramientas tecnológicas. El uso de un software matemático como MATLAB, Wolfram Alpha o Python facilita la resolución de las ecuaciones exactas y ayuda a la visualización de sus soluciones. Aplicar en problemas reales. El realizar un estudio de ecuaciones diferenciales exactas con problemas del mundo real en ingeniería, física, biología y economía nos permite una mejor comprensión de su utilidad. Explorar otros métodos de solución. Es recomendable estudiar técnicas adicionales como el uso de factores integrantes o métodos numéricos para resolver ecuaciones que no sean exactas de manera directa. Vente que yo quiero, agárrate esta vez. Te digo palabritas que te puedan convencer. Si no me funciona entonces algo inventaré. De arriba para abajo, hace rato que te analicé. Hace rato que estaba esperando este momento para agarrar esa montura, que tremendo cuerpo.